damos paso a Hernán Reyes, quien es docente de la Facultad de Comunicación y de la Facultad de Artes de la Universidad Central, pero también de la Andina, ¿no? Sí. Claro, él es doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos precisamente por la Universidad Andina, sede Ecuador, es Master of Art en Análisis de Género y Desarrollo de la Universidad de East Anglia de Reino Unido y diplomado en Planificación Social en CEPAL, en la sede de Santiago de Chile. Pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación, CEICOM, y la preside en este momento. Es también miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, y actualmente coordina el Grupo de Trabajo Comunicación y Política en el Capitalismo Contemporáneo de la CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bienvenido, Hernán. Gracias por la invitación. Disculpan, no estoy al 100% con la voz, pero vamos a ver si es que llegamos a los 30 minutos. Bueno, lo que había preparado, la ponencia que había preparado en esta mesa tiene que ver con lo que se podría denominar el paradigma de la convergencia tecnocultural, como un intento por visualizar el impacto social y cultural de las nuevas tecnologías de información y comunicación, más allá de ciertos sesgos reduccionistas que tienen que ver con a ratos una mirada hipertrofiada de la cultura y sobre todo la presencia de un fuerte determinismo tecnológico a veces en los procesos de formación en comunicación y en los procesos de investigación de este campo. Básicamente en esta ponencia que voy a presentar están presentes tres ideas que se derivan de mi actividad, por un lado mi actividad docente, tanto a nivel de posgrado como de pregrado, en los campos de la comunicación y las nuevas tecnologías a nivel de posgrado en la Universidad Andina, cuanto de teorías de la comunicación y de metodologías de la investigación de la comunicación a nivel de pregrado. Así como de algunos elementos que resultan de investigaciones sobre culturas juveniles, básicamente, que he emprendido y que tocan lateralmente también, casi siempre, pero lateralmente, el tema de los consumos tecnológicos por parte de jóvenes. Igualmente, algunas experiencias derivadas de estos meses, digamos, que estoy presidiendo la Sociedad Ecuatoriana de Investigadores de la Comunicación, donde un importante grupo de colegas que están terminando su proceso de formación doctoral, sobre todo, han encarado como objeto de investigación a las nuevas tecnologías de comunicación e información. No se trata desde ese punto de vista de una apreciación rigurosa de qué o cómo se investiga la comunicación digital o cómo se investiga la cibercultura en Ecuador, en el presente o en un periodo determinado, puesto que para eso habría requerido de contar con fuentes confiables o con un esfuerzo investigativo propio del cual no dispongo este momento, y que por supuesto me había dotado de una suerte de línea de base perfectamente clara, cierta, o de un diagnóstico, si ustedes quieren, sobre los supuestos epistemológicos, sobre los enfoques teóricos, sobre las temáticas más relevantes y sobre los caminos o las vías metodológicas escogidas para investigar estos campos. Lo que aquí voy a hacer es intentar más bien una serie de reflexiones que me han venido acompañando los últimos tiempos, como digo, en mi práctica docente e investigativa, y que derivan y que van a abordar tres niveles. En primer lugar, un acercamiento, diría, casi intuitivo, porque no, como digo, no dispongo de datos absolutamente confiables, sino de lo que me pasa por las manos, de lo que yo alcanzo a ver cuando dirijo tesis o cuando estoy participando en procesos de aprobación de planes de tesis a nivel de posgrado, de pregrado, etcétera. Sobre la investigación de las nuevas tecnologías en el país, en cuanto a las temáticas y en cuanto sobre todo a los marcos conceptuales que eligen normalmente los estudiantes. En segundo término, una reflexión propia sobre las deficiencias y dificultades que se observan en este escenario.
y que me adelanto a mencionar tiene que ver con una hipótesis de la que parto. Hay una aún incipiente atención, yo diría muy incipiente atención a las nuevas tecnologías de comunicación e información y a sus efectos socioculturales como objeto de investigación. A mí me parece que en términos generales, cuando uno compara o contrasta el volumen de investigaciones que toman a este campo como objeto son todavía están en mucha inferioridad, en mucha minoridad en relación con otros temas que se han venido trabajando las últimas décadas o bastante más de largo en el país. Incluso como materia de estudio, incluso como asignatura de formación universitaria, los marcos comprensivos, conceptuales sobre nuevas tecnologías acá en Ecuador todavía están en ciernes. Esa es la primera parte de la hipótesis. Y esto digo yo a pesar de una enorme atractividad que de todas formas tienen, y no solo atractividad, sino incidencia cotidiana que tienen estas nuevas tecnologías entre las generaciones jóvenes que corresponden y coinciden precisamente con la de los estudiantes universitarios. En el Ecuador, como ustedes saben, hay mayor número, no sé si esto sea en realidad un dato que sea comparable con otros países, pero aquí en Ecuador hay mayor número de celulares, rebasa con creces, por ejemplo, el número de celulares, de líneas de celulares, que el número de habitantes del país. Y eso quiere decir que si tomamos en cuenta elementos o variables de orden socioeconómico, que si es que considerásemos que hay aquí un 30% de pobreza, querríamos decir que de todas formas hay una muy buena proporción de la población ecuatoriana que dispone de dos celulares, de dos aparatos de celular o al menos de dos líneas de celular en el mismo dispositivo, y que por supuesto la interactividad o la interacción que está generándose en el campo de estas nuevas tecnologías, de este nuevo dispositivo móvil es enorme. A esto se le agrega hipotéticamente, digo, una doble falla que veo en los abordajes. Y en ambos abordajes, tanto investigativos como en los procesos de formación. Por un lado hay un enorme maniqueísmo con el cual se parte la aproximación, se da la aproximación inicial hacia las nuevas tecnologías. Es decir, yo no sé de qué manera, pero yo no diría por la vía académica, no diría por la vía del conocimiento legitimado, autorizado, sino yo diría por una vía de un sentido común. La mayoría de personas entienden cuando recién se topan con este problema y se les induce a que formulen preguntas sobre este campo, a tener una visión o apocalíptica o una visión absolutamente optimista respecto a las nuevas tecnologías de comunicación. Y esto marca mucho después el trabajo investigativo y el trabajo de desarrollo conceptual sobre este campo. Estas miradas de tipo apologético normalmente coinciden con una cierta preponderancia de la visión instrumentalista en relación con la comunicación, y por el otro lado las miradas pesimistas más bien coinciden con ciertas posturas o actitudes pseudocríticas respecto a las nuevas tecnologías. Entonces yo quiero enfatizar, porque aquí hay un nivel interesante de vinculación o correspondencia entre estas miradas totalmente apologéticas y por el otro lado totalmente apocalípticas, que se confunden muchas veces con lo que es una mirada crítica en el segundo caso y una mirada instrumental operativa, positiva, propositiva, llamémosle así, en el primer caso. Y por último, yo diría hay la fuerte presencia de sesgos de dos tipos. Un fuerte sesgo de orden culturalista, es decir, hay mucho interés de los estudiantes por ahondar en los impactos culturales que tienen las nuevas tecnologías de información y comunicación, pero desde comprensiones donde la cultura subsume, o la cultura más que subsume, la cultura fagocita, por utilizar un término medio difícil, lo que es lo social. Aquí en el Ecuador ya se ha planteado alguna crítica muy interesante al respecto de esta hipertrofia de lo cultural, que precisamente deviene en comprensiones a ratos inadecuadas de la cultura. Y por el otro lado, lo que ya les decía, hay mucha presencia del determinismo tecnológico en los abordajes.
En tercer lugar, yo quisiera también comentar con ustedes un paradigma que a mí me parece interesante y con el cual yo trabajo en mis clases, sobre todo de marcos comprensivos de las nuevas tecnologías, que le he denominado el paradigma de la convergencia tecnocultural. No estoy sino tomando en préstamo un término que ya viene rodando desde hace bastante rato, que es el término de la convergencia, no en sentido tecnológico, estoy hablando de convergencia cultural, y estoy asimismo apropiándome de este concepto que ya este teórico, este investigador tan importante del Brasil, Muniz Sodré, había puesto en circulación desde fines de los 90, que es el concepto de tecnocultura. A mi criterio, este paradigma permitiría entender con mayor rigurosidad, con mayor profundidad analítica y con mayor crítica, sobre todo con mayor criticidad, abordar los procesos investigativos. Como digo, este paradigma recogería avances de algunos teóricos de la epistemología del norte, quizá para contrastar con lo que se está mencionando acá y con este desarrollo importante del pensamiento del sur. Sobre todo me quisiera referir a Henry Jenkins, que es un autor que aporta muchísimo sobre este paradigma. En su obra, La cultura de la convergencia, la escribe en el año 2006, es una obra reciente, así como otros autores como el ya súper conocido Jesús Martín Barbero, a veces no lo suficiente cuando se aborda este tema, y el propio Muniz Sodré en el caso del Brasil, por citar a unos pocos. Quizá también voy a apoyarme en algunas ideas que arroja este ruso-francés Boris Groys, con un texto muy interesante que se llama Sobre lo Nuevo, y que se refiere a lo que él denomina la economía cultural, donde él hace interesantes aportes sobre lo que sería el proceso de innovación en las sociedades contemporáneas. A mí me parece que hablar de nuevas tecnologías de información y comunicación en el mundo contemporáneo implica entender de otra manera lo que significa la innovación, no solamente en términos de innovación tecnológica, sino en términos de innovación económica, es decir, innovación cultural. Groys plantea que lo cultural es económico y viceversa, y creo que esto va muy en línea con lo que había mencionado acá el profesor Bolaño, que me antecedió en el sentido de desglosar, digamos, cuando hablamos de cultura, en cultura material, cultura espiritual y también la cultura institucional o cultura política que permite la recreación de las sociedades. ¿Qué decir sobre el primer punto, la investigación de la comunicación digital? Bueno, no quisiera detenerme mucho en el tema, pero a nivel de la formación de comunicadores, solo recientemente en la facultad donde doy clase, en la Universidad Central, hace un par de años se modificó el pensum, la malla curricular de la universidad, permitiendo la formación de comunicadores y comunicadoras con mención. Y una de las 3 menciones que se está este momento llevando adelante, y ya estamos, me parece, con la primera promoción, si no me equivoco, o cerca de la primera promoción de comunicadores, tiene que ver con el tema de la educomunicación y la cultura, es decir, comunicadores con mención en educomunicación, en educomunicación y cultura. Aquí uno de los ejes fuertes en el proceso de formación de las asignaturas tiene que ver con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y lamentablemente, y ahora que lo pienso bien, la primera promoción que ya debió haberse inscrito, digamos, en esta mención, no pudo hacerlo precisamente por falta, según les indicaron las autoridades de la facultad, por falta de profesores para algunas de las asignaturas, entre las que se contaban epistemologías de las nuevas tecnologías o cosas por el estilo. Yo creo que esto refleja bastante bien las fallas, estas fallas estructurales, estas deficiencias de base que tenemos en los procesos de formación de comunicadores en relación a este campo. Por el otro lado, creo que es importante también entender que pesa mucho un avasallante discurso mercantil sobre las nuevas tecnologías. Un discurso mercantil que ha fluido mucho hacia el campo periodístico. Se trabaja mucho ahora en comunicación para la ciencia, por ejemplo, y mucho también en comunicación y nuevas tecnologías, formación de periodistas en comunicación y tecnología, por ejemplo. Y me parece que a ratos la avidez o la rapidez que conllevan procesos de especialización en formación periodística en este campo hace que no se aborde adecuadamente y a profundidad lo que significan las implicaciones sociales y culturales de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Una dificultad mayúscula que se observa en este campo es cuando se trata de situar marcos comprensivos, desde el cual entender las nuevas tecnologías. Aquí casi siempre lo que afloran son maniqueísmos, como dije, simplificaciones enormes, envolvimientos acríticos, a veces en el abordaje. Temas, o mejor dicho, aproximaciones desde la filosofía de la tecnología, por ejemplo, que es un campo que ya se viene desarrollando décadas en otros países, o desde el pensamiento crítico, estos cruces que uno puede y debe hacer entre lo que es comunicación y economía política, o lo que es comunicación y cultura, etcétera, están, yo diría, absolutamente o generalmente ausentes entre los estudiantes cuando se trata de marcos comprensivos. Los temas de los estudiantes, los que eligen los estudiantes son asimismo y de todas formas curiosamente recurrentes. Por ejemplo, hay una gran ansiedad de los estudiantes por abordar e investigar sobre redes sociales. Obviamente, cuando yo les pregunto quiénes de ustedes son usuarios de redes sociales, prácticamente el 100% de estudiantes que tienen teléfono móvil son usuarios de redes sociales, bueno, que no tienen, no necesariamente en el teléfono móvil, sino a través del internet. Y les interesa abordar Facebook, les interesa abordar, no sé, Twitter, les interesa abordar, pero no carecen, cuando yo reviso planes de tesis, por ejemplo, carecen absolutamente de marcos teóricos para poder comprender las redes, por ejemplo. No saben absolutamente nada de teoría de redes. A duras penas quizá manejan Castells, algo saben que Castells ha dicho sobre la sociedad red, pero aparte de eso no pasan. Otros temas, juegos virtuales, que es otro tema muy vinculado con su propia calidad de usuarios. Los juegos virtuales, en cambio, tampoco les permite a ellos disponer de aproximaciones socioantropológicas a temas que son vitales para poder investigar juegos virtuales, como por ejemplo el tema de la cultura del ocio o la vinculación entre la cultura del consumo y la cultura del ocio en las sociedades contemporáneas. Hay también una recurrencia de temas sobre estos procesos que se han denominado de migraciones y movilidades tecnológicas, cómo se van modificando, digamos, el uso de aparatos y cómo esto permite, inclusive al sujeto le ha permitido desprenderse de una serie de ataduras en sus procesos de interacción comunicativa, carentes asimismo de marcos teóricos adecuados. Y por último, un cuarto eje que a mí me parece muy interesante es el tema de la imagen y la visualidad presentes en las nuevas tecnologías. A ratos con algo de teorización sobre estudios, desde los estudios visuales, que ha sido algo que ha penetrado con alguna fuerza, digamos, en las aulas universitarias de los últimos tiempos, pero a ratos sin el adecuado cruce con el tema de la tecnología. Como podemos ver, el tema de la economía política y las tecnologías, o la economía política y la cultura, están ausentes, yo diría casi al 100% entre las preocupaciones temáticas. El segundo aspecto sobre el que quería hablar, como les digo, y que me voy a explayar un poquito, es ¿qué paradigma les puede ser más útil? ¿Con qué paradigma podríamos empezar a trabajar entonces? Que permita una mirada, por un lado, abarcativa, una mirada que pretenda o que ambicione ser totalizadora, es decir, que no deje fuera aspectos que están imbricados, pero que aparentemente desde la superficialidad o desde esas apariencias que mencionaba el profesor Bolaño, esas apariencias de mayor comunicabilidad que tendrían las nuevas tecnologías, o esas apariencias de mayor democracia que podrían brindarnos las nuevas tecnologías, quedan absolutamente ocultas. Desde ese punto de vista, yo quisiera recordar que hacia 1996 ya, como decía, Muniz Sodré habla de tecnocultura y define la tecnocultura, y a mí me parece que hay que trabajar fuerte y duramente con conceptos de arranque para poder situar, ¿no es cierto?, el campo de discusión y de reflexión. Sitúa a Muniz Sodré la tecnocultura como la identificación del campo de la comunicación como una instancia de producción de bienes simbólicos o culturales. Ese cruce que hace Muniz Sodré entre comunicación y cultura a mí me parece clave para poder entender con buen oficio, digamos, los efectos, los impactos, las dinámicas que implican y los procesos que implican las nuevas tecnologías. Pero también, decía Muniz Sodré, para la impregnación del orden social por los dispositivos maquínicos de estetización o culturización de la realidad. Es
importantísimo, interesante. Yo he intentado en las clases, asimismo y en paralelo, hablar de comunicación y hablar de cultura y hablar y retomar quizá algunas miradas que son muy importantes desde el orden de lo estético. Lo estético no entendido como tradicionalmente se entiende a la teoría estética, como esa parte de la filosofía, ¿no es cierto?, que en el siglo XVIII Baumgarten plantea para poder entender el fenómeno fundamentalmente de la belleza, del arte, sino más bien como aquellos fenómenos vinculados fuertemente con los procesos de percepción de la realidad. Las nuevas tecnologías de comunicación e información, entre otras cosas, no solo son medios o mediums o son vías para la producción de conocimiento, para la interacción social, etcétera, sino inicial y primordialmente son mecanismos de percepción de lo real. Y a veces mecanismos de percepción absolutamente inédita, distinta, totalmente distinto de la realidad que la que tenían a veces únicamente 2 generaciones anteriores. Con esto, Muniz-Sodré sugiere que se podría hablar de una especie de reinvención de la cultura. Estamos hablando del 96, estamos hablando ya de un año en el cual se puede pensar que había ya un florecimiento de las nuevas tecnologías, pero que yo diría está muy lejos todavía del 2012 que vivimos ahora, con el impacto social real que tienen estas. Es decir, a mí me parece que son muy premonitorias las reflexiones que hace Muniz-Sodré, en el sentido que él planteaba la caducidad de algunos conceptos o categorías que habían reinado durante muchas décadas, inclusive algunas de ellas digamos bajo el cobijo de la teoría del pensamiento crítico, como por ejemplo la de industrias culturales o la de cultura de masas. Hay muchos otros autores que ya empiezan a poner en duda que estemos hablando de una masificación cultural cuando hablamos del uso masivo de las nuevas tecnologías, o que se pueda entender bajo este criterio lo que estas están produciendo. Muniz-Sodré plantea ya por entonces que la emergencia y la extensividad de las nuevas tecnologías de información plantean desafíos conceptuales y aún epistemológicos de fondo. Se trataba, decía, de que el ciberespacio aparece como una especie de nuevo laboratorio metafísico. Este tipo de entradas, a ratos, para un estudiante, por ejemplo, que lo que hace es creer que cuando lleva la laptop a clase, puede un momento determinado competir en igualdad de condiciones, por ejemplo, con el profesor. El momento en que hay una conexión en red y el estudiante puede entrar a averiguar sobre cualquier tema y hacer preguntas o a desafiar determinadas respuestas del profesor, o que el estudiante, no sé, el joven, el estudiante maneja el celular, está conectado y pertenece a una red social y simplemente cree que ese es el principio, el medio y el fin de la tecnología. El momento en que hablamos del ciberespacio, del ciberuniverso, la cibercultura, etcétera, yo creo que de arranque se le está rompiendo al estudiante esta noción de operatividad u operativismo que permea mucho su comprensión de las nuevas tecnologías, que cuesta mucho desatarle, digamos, de esa visión de que la tecnología se convierte en una extensión de sus sentidos, una extensión casi de su cuerpo, de que es parte de sí y que al ser parte de sí la entiende por completo, la puede manejar, la puede dominar y simplemente es parte suya. El rato que Muniz-Sodré nos plantea que estas nuevas tecnologías son una especie de laboratorio metafísico, esto implica un cuestionamiento del propio principio de realidad, del propio principio de lo real. Cómo a un momento determinado se mira la realidad a través del prisma de las nuevas tecnologías y qué implicaciones tiene esto en el orden cognitivo, qué implicaciones tiene esto en el orden social, qué implicaciones tiene en el orden cultural. Y esto produciría, y aquí recojo también lo que plantea Muniz-Sodré, a su vez recogiendo lo que algún momento un filósofo italiano, Mario Perniola, desde la teoría estética otra vez, reflexiona desde el enfoque que él llama de la sensología, lo que sucede es una doble mutación. Por un lado hay un creciente peso de aspectos inéditos, de aspectos sensibles inéditos antes en la comprensión, en la percepción, en la actuación sobre la realidad social. Es decir, es muy importante trabajar la dimensión sensible de la comunicación, que no es la dimensión sensibilera de la comunicación, o sea, no hay que confundir. Por eso yo me remito a la filosofía y me remito a lo sensible como
aquello ya sentido que a través de determinados dispositivos maquínicos nos permite experimentar como que lo estuviera sintiendo. Y por el otro lado, la sujeción de estos actores sociales a la tiranía de una triple alianza entre comunicación, tecnología y mercado, que es una alianza vieja, que es una alianza que no es nueva, pero es una alianza que ha cobrado un poder impresionante en el sentido de que ahora es capaz de producir incesantemente un enorme flujo de signos con pretensiones universalistas. Esto modifica absolutamente una cantidad de protocolos, una cantidad de códigos que se habían venido manejando cuando los medios masivos tenían todavía capacidad limitada y no universal para poder abarcar estos aspectos de percepción o comprensión de lo real. Desde esa perspectiva está claro que ya no es dable reducir la comprensión de la comunicación y sus fenómenos a un repertorio simple de acciones que buscarían satisfacer una necesidad o que buscarían cumplir una función. Estos modelos instrumentalistas, los modelos funcionalistas, los modelos que parten desde supuestas necesidades básicas, llamémoslo así, que pueden ser satisfechas por las tecnologías, creo que se quedan bastante cortas para entender la profundidad de los fenómenos. Y esto obliga, siguiendo y recojo nuevamente a Muniz Sodré por última vez, a considerar la totalidad de las relaciones explícitas e implícitas del hombre. A mí me parece importante, solamente para citar entre paréntesis, estuvo aquí recientemente visitándonos un conocido profesor Ragles de la Universidad de Canadá, Miles Ragles, que trabaja desde el enfoque de la economía política, precisamente de la comunicación, y claro, nos sorprendió mucho con su última publicación, su última investigación, su último libro publicado, quiero decir, donde el profesor Ragles lo que mencionaba es que a él no le interesa tanto, por ejemplo, ya no hace el tipo de investigación analítico-discursiva, estamos hablando de máquinas programables y programadas. Estamos hablando de páginas donde la conexión, la conectividad del usuario está previamente programada. Y para eso se necesita un agente y para eso se necesitan ciertas pautas. Esas pautas y esos protocolos son absolutamente importantes para comprender qué es lo que hay detrás de la pantalla. No en la pantalla, porque eso es lo que se ve, sino aquello que está marcando lo que podemos ver o lo que no podemos ver. Y si hablamos de procesos de construcción de conocimiento, lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. Entonces yo creo que esos aspectos son absolutamente importantes para volver a tratar de dotarle de una totalidad, digamos, al objeto de estudio. Una de las obras más interesantes que se han producido en los últimos tiempos, desde la Academia Anglosajona, les decía, sobre las implicaciones del cambio tecnológico y económico, sobre las pautas culturales, en especial, por supuesto, sobre la cultura popular, no tanto sobre la cultura política, y las nuevas formas colectivas de construcción cognitiva de un nuevo sentido común, es la de Henry Jenkins. Henry Jenkins tiene este texto que les mencionaba, Convergence Culture, en español, donde los viejos y los nuevos medios colisionan. Y en su reflexión Jenkins plantea que el campo cultural actual es un espacio de intersección entre los nuevos y los viejos medios. Es decir, con esto lo que está haciendo Jenkins es arremetiendo contra el paradigma, este paradigma de la revolución digital, que está todavía muy en boga y que muchos están todavía manejando como que fuera realmente el paradigma, que dice que prácticamente con la digitalización de la comunicación va a cambiar absolutamente todo. Este paradigma es un paradigma, desde el punto de vista de Jenkins, es un paradigma que sobreamplifica, digamos, los efectos culturales y que va de la mano con otros paradigmas que mencionan que en un momento determinado, de manera pesimista diría yo, las nuevas tecnologías no van a producir prácticamente ningún cambio cultural, que solo se trata de transformaciones o mutaciones tecnológicas. En su reflexión, Jenkins plantea que el campo cultural actual es un espacio de intersección entre los nuevos y los viejos medios, pero dice cosas más interesantes. Dice, es un campo de convergencia entre el activismo medial de base y los mediums de las grandes corporaciones. Es decir, se ha creado un nuevo espacio, el ciberespacio podría ser entendido como un nuevo espacio, donde productores y consumidores, más allá de las diferencias de magnitud que tienen unos y otros, más allá de las abismales brechas y diferencias de poder que tienen unos y otros, están interactuando porque entre ambos, entre los dos, están construyendo aquello que podríamos denominar ciberespacio.
Y desde ese punto de vista, propone repensar este nuevo escenario desde 3 conceptos. El concepto de convergencia que les decía, el concepto de cultura participativa, que es un concepto muy interesante, me parece a mí, para poder ser aplicado inclusive a lo que significa la comprensión de procesos de resistencia cultural quizá, o de respuesta desde abajo a lo que es todavía esta tiranía triple de la triple alianza que les mencioné anteriormente. Y el tercer concepto es el de inteligencia colectiva, como todos ustedes saben, concepto extraído más de la obra del filósofo Pierre Levy. ¿A qué alude convergencia? Convergencia alude al flujo de contenidos, a través de múltiples plataformas mediales. Pero alude también a la cooperación entre múltiples industrias de medios y la conducta migratoria de las audiencias de los medios. ¿Quiénes? O sea, los usuarios, los consumidores. Alguien podría hablar de prosumers, productores, consumidores, estos consumidores activos que ya dejan atrás su condición de ser pasivos, se movilizan a casi cualquier lugar en búsqueda de los tipos de experiencias entretentivas que desean. Este énfasis que pone Jenkins en la búsqueda lúdica, si ustedes quieren, o esta búsqueda libidinal de experiencias de entretención, creo que va de la mano y marca mucho una buena parte de los impactos culturales que tienen las nuevas tecnologías. Y por el otro lado, esta suerte de tendencias migratorias irán al lugar que sea necesario con tal de encontrar lo que están buscando. Claro, este es, digamos, el costo que se está pagando, esta ubicuidad, digamos, esta deslocalización permanente y perpetua de los consumidores, en el sentido de que además internamente ellos creen que van a conseguir lo que buscan siempre que se muevan, siempre que estén buscando nuevas páginas, siempre que estén buscando nuevos espacios virtuales. En este sentido, hablar de convergencia supone no entenderla primordialmente como un proceso de orden tecnológico. Esto es fundamental. Lo primero que me animo yo en la clase inicial con los estudiantes es decir, aquí vamos a hablar de tecnologías, pero desde fuera de la tecnología. Porque nosotros queremos hablar desde tecnologías, de dentro de la tecnología, no vamos a poder desarrollar ni un ápice de una mirada crítica, distanciadamente crítica, sobre estas. Ni siquiera las vamos a comprender. Nos vamos a quedar más bien inmersos en lo que es la operatividad tecnológica. En segundo término, la dimensión participativa, este segundo término, la dimensión participativa, alude a que se ha creado una nueva cultura de consumidores que rompe con la antigua pasividad del espectador. Por más que también hay autores, Roman Gubern, por ejemplo, es uno de los más conocidos, que habla ahora de toda la presencia de esta nueva tendencia hogarótica con el uso de las nuevas tecnologías. Es decir, cada vez está más localizado, cada vez está más enraizado el usuario de las nuevas tecnologías, y como las dispone en casa, ya no se mueve prácticamente. Estamos hablando aquí de otro tipo de pasividad. A la vez que junta a los productores y consumidores en un mismo juego. De ahí la idea de ahí la palabra prosumer. Con reglas, ojo, que no son totalmente entendidas por ninguno de los dos. Esto es lo interesante. Es decir, en el libro de Jenkins él hace una muy interesante aproximación investigativa a lo que son series, como por ejemplo Survivor, que es esta serie norteamericana que ha producido una cantidad enorme de usuarios, mejor dicho, de espectadores activos, de estos prosumer, que lo que hacen es pasarse un tiempo igual o mayor al que se pasan viendo la serie, conectados al internet, en redes sociales, reflexionando colectivamente sobre cuáles van a ser los desenlaces, quién va a salir de la serie, por qué, analizando los escenarios que están mirando, que además les han grabado y pueden pasar a veces es decir, cuadro a cuadro, para poder mirar y para poder descubrir señales que les permitan entender quién va a ser el próximo que salga de la serie, que sea eliminado, digamos, entre los supervivientes. Entonces resulta sumamente interesante porque es evidente que las grandes corporaciones mediales continúan ejerciendo un enorme poder, o sea, los productores de las series continúan ejerciendo un enorme poder sobre cualquier consumidor a nivel individual y también a nivel colectivo, pero se puede decir que el consumidor también adquiere un poder, que ya se lo había reflexionado, por ejemplo, cuando en el medio brasilero hace muchos años los productores de telenovelas hacían encuestas de opinión ciudadana para saber cuáles eran los finales, digamos, en estos,
prolegómenos de interactividad televisiva, cuáles eran los finales de la telenovela que más les gustaba a la mayoría de la gente. Y dependiendo de eso, se filmaban los 4 y conforme avanzaba la serie se sacaba al aire el que resulte más rentable en términos de audiencia. Lo anterior se conecta con el tercero de los factores que les había mencionado antes, la producción colectiva de conocimiento. Yo creo que ese es el tercer gran cambio cultural. La misma que parte, y esto es interesante porque la producción colectiva de conocimiento o la inteligencia colectiva, como podría llamar Pierre Levy, no deja de partir de algo que Jenkins denomina las mitologías personales de cada consumidor o de cada productor de conocimiento, si ustedes quieren. ¿Qué quiere decir? Estas mitologías personales es lo que ellos creen saber a partir de lo que Jenkins llama los bits o los fragmentos de información que ellos mismos van extrayendo del flujo medial y que luego son transformados en recursos que dan sentido a su vida cotidiana. Entonces es interesante el proceso porque a ratos se podría caer en una idealización de lo que es la inteligencia colectiva en el sentido de, claro, tomar la frase famosa de Pierre Levy de que nadie sabe todo, todos sabemos un pedacito de algo y por lo tanto simplemente se trata de juntar las piezas del rompecabezas para que aunando nuestros recursos y compartiendo nuestras experiencias podamos todos saber lo más posible de todo. Sin embargo, desde esta otra entrada que hace Jenkins, se plantea que ese conocimiento quizá colectivo ya parte en viciado en el sentido de que parte de una mitología personal, de lo que uno cree saber, que no es sino del número, sino del tipo de conocimiento que ha logrado extraerle a esos dispositivos mediales. Y que por naturaleza, precisamente por la propia naturaleza de las nuevas tecnologías de información y comunicación, por la propia naturaleza de flujo, etcétera, etcétera, es absolutamente fragmentario. Es decir, mientras más información vaya el individuo, el consumidor, extrayendo, digamos, de las nuevas tecnologías, más difícil será, por simple lógica o sentido común, juntar esos fragmentos, no solo a nivel individual, de la propia conciencia del productor de conocimiento, sino también, y peor aún y con mayor dificultad, a nivel colectivo. En síntesis, el paradigma de la convergencia desplaza, como yo les decía, el paradigma de la revolución digital, que aseguraba que los viejos medios iban a ser desplazados por los nuevos. Todavía en clase se escucha muchísimo la pregunta de los estudiantes, bueno, ¿y se van a acabar los libros? ¿Ya no va a haber más libros? ¿O se acabaron los periódicos? ¿Se acabó yo creo que si nosotros hacemos una mirada más prudente a lo que han significado estos espacios de compartir o de coexistencia entre viejos media y nuevos media, vamos a ver que todavía hay larga vida para no solo la televisión, sino para inclusive esos viejos media como es el libro, ¿no? El libro que es una forma elemental de conocimiento mediado. Por el contrario, la convergencia nos indica que ambos tipos de medios interactúan en formas tan complejas como nunca antes habíamos visto. Ahí hay un campo muy propicio, muy fructífero para la investigación de las nuevas tecnologías. Es decir, contra los ideologemas, podríamos decir, expresados en las asunciones de que los nuevos medios o las nuevas tecnologías iban a cambiar todo, no iban a cambiar nada, es importante entender a este cambio hacia la cultura de la convergencia o de la tecnocultura de la convergencia como una transición compleja e incierta, pero con tendencias marcadas. Enumero algunas. Más allá del proceso real de concentración creciente de propiedad de los medios, existe cada vez mayor disfuncionalidad entre los grandes productores y propietarios e incluso entre las propias divisiones internas de las megacorporaciones. Es decir, cada una está funcionando a ritmos tan acelerados, buscando sus propios destinatarios, que en un momento determinado las contradicciones que se dan en el mundo de los propietarios es enorme. Es decir, el nivel de competencia, que es una dimensión que marca esta convergencia tecnocultural, es mayúscula y no vista antes. Por otro lado, casi se podría decir que los consumidores manejan el proceso como antes lo hacían los productores, aunque desde, por ejemplo, estos planteamientos sociológicos como el que hace Scott Lash, desde una posición, diría, de personas informadas desinformadamente o personas desinformadas en la información, si utilizamos nosotros la visión de sociedad desinformada de la información de Scott Lash. En suma, la impronta determinista de McLuhan
Y si bien esta impronta determinista de McLuhan marcó el paradigma de la revolución digital, otro nombre un poco conocido en los estudios de comunicación y de tecnologías o nuevas tecnologías, Itiel de Sola-Pool, pone su marca en el paradigma de la convergencia. Y es más, alertando que los principios de divergencia y de convergencia son las dos caras del mismo fenómeno. Porque Pool, con ello, se refiere a las tendencias como la coexistencia entre medios de comunicación dispersos, descentralizados y de fácil acceso desde diferentes y desde distintos puntos de origen, pero sin embargo que convergen en la digitalización, en el formato de digitalización, para permitir que en un mismo dispositivo uno pueda observar lo que antes requería de diferentes dispositivos. Hace 30 años, porque el texto de Pool fue escrito en el 83, Pool predijo que había un periodo de prolongada transición donde varios sistemas mediales competirían y colaborarían al mismo tiempo, sin que se consiga nunca una estabilidad permanente. Ni unidad o estabilidad en la convergencia digital, sino siempre tensiones dinámicas y cambios acelerados. Esta era marcaría, por tanto, la necesidad de tomar decisiones tácticas, ya no estratégicas, en un ambiente de incertidumbre y de alta volatilidad. No se puede tomar decisiones estratégicas, normalmente se aconseja que se tomen decisiones tácticas, consecuencias imprevistas, direccionamientos borrosos y resultados imprevisibles. En la mirada de Pool, Jenkins, por su parte, revisa estas tesis preguntándose si a lo anterior habrá que agregar un poder impresionante y cada vez más concentrado de los grandes medios, entendidos estos como formas empresariales que a partir de la tecnología posibilitan la comunicación, asociado y utilizando protocolos o prácticas socioculturales que han florecido precisamente alrededor de estas tecnologías. Si queremos retomar entonces y volver a lo que nos había planteado Muniz Sodré, estaríamos viviendo una hipermediatización, entendida la mediatización como el proceso de articulación de las instituciones sociales con los medios de comunicación, las tecnologías obviamente, pero una hipermediatización que opera desde la ambivalencia de la lucha por el poder en los ámbitos de la economía, la política y la cultura, pero que a la vez abre una serie de oportunidades para contrarrestar estas tendencias de acumulación, tanto por las contradicciones internas de los productores, los megaproductores, así como por la creciente necesidad de participación de los consumidores, lo que les asigna una cuota de poder que no habrían tenido en modelos de acumulación capitalista anteriores. Bueno, quería simplemente, si me das 3 minutos, terminar con una alusión a este planteamiento de Boris Groys que yo les indicaba, sobre que no hay que confundir la convergencia tecnológica con la convergencia, la convergencia cultural con la convergencia tecnológica y peor aún con la convergencia o la aparición o desaparición de dispositivos. De hecho, la tecnología remite hoy no solo y no tanto a nuevos aparatos, lo que llama Jenkins Delivery Systems, cuanto a las transformaciones permanentes de los medium, de la misma forma que a sus impactos socioculturales, nuevos modos de percepción y de lenguaje, nuevas sensibilidades, nuevas narrativas, etcétera, nuevas formas de interacción. Como lo afirma con agudeza Boris Groys, la innovación no opera con las cosas mismas, sino con las jerarquías culturales y los valores. La innovación no consiste en que comparezca algo que estaba escondido, sino en transmutar el valor de algo conocido y visto desde siempre. La transmutación de los valores es la forma general de la innovación. Como transmutación de valores, la innovación es, pues, un proceso económico. Y la distinción tan común entre valores ideales y valores materiales es irrelevante. La idea de que un producto cultural tiene un valor ideal que no se corresponde con su valor material, solo puede significar que en realidad el correspondiente producto está materialmente, entre comillas, o bien sobrevalorado o bien infravalorado, e incluye implícitamente la exigencia de acomodar su valor material a su valor ideal. Por eso resulta tan complicado a ratos entender la problemática de la disminución paulatina de costos de los dispositivos tecnológicos, por supuesto el mayor acceso a estos dispositivos tecnológicos de bandas cada vez mayores de población, pero por ejemplo, la imposibilidad de entender cómo opera la publicidad con las nuevas tecnologías. ¿Dónde está la publicidad? ¿Qué productos se están vendiendo? Los límites se vuelven muy borrosos entre lo que significa información un rato determinado y exposición de un producto que se quiera vender o que se quiera difundir. Lo que Groys plantea
Por lo tanto, no solo es la sumisión de la cultura a la economía, sino también que toda descripción de la economía es ante todo una actividad cultural. Aparte de esto, Blois nos permite entender que hoy en día la cultura es, por su dinámica y capacidad de innovación, el ámbito efectivo por excelencia de la lógica económica. En este sentido, se propone entender las tendencias que nos hemos propuesto entender, las tendencias que encierra la convergencia tecnocultural producida por la irrupción de las nuevas tecnologías digitales en un periodo transicional de coexistencia con los viejos media. Gracias.